Dios es maravilloso. Dios les bendiga. Amén. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Aleluya. No hay lugar más hermoso que estar en su casa. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy es un día especial, ¿verdad? Todos los domingos que podemos reunirnos son domingos especiales, pero el día de hoy, como pueblo e hijos de Dios, debemos estar todavía más alegres. Y es que hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso no fue cualquier evento. Eso fue el evento más significativo de la historia de la humanidad. Y hoy, ¿verdad? Yo no quiero dejar pasar por alto este día. Y el Espíritu Santo me venía inquietando con una palabra. Y justo, ¿verdad? No sabía que me tocaba hoy, antes de que, ¿verdad? De que el Espíritu me lo diera, y justamente pues era para hoy. Así que yo les voy a invitar a que ustedes busquen en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo. Let us go into the book of Matthew, Capítulo 12. chapter 12. Vamos a darle lectura a los versos del 38 al 41. Verses 38 through 41. Dice la palabra: un día algunos maestros de la ley religiosa y algunos fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Jesús les respondió: solo una generación maligna y adúltera exigiría una señal milagrosa, pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra durante 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Ahora, hay alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. One day, some teachers of the religious law and some Pharisees came to Jesus and said, Master, we want you to show us some miraculous signs to prove your authority. And Jesus answered them, only an evil and adulterous generation would require a miraculous sign. But the only one I will give to them will be the sign of the prophet Jonah. And just as Jonah was in the belly of the great fish for 3 days and 3 nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. And on the day of judgment, the inhabitants of Nineveh will rise, because they repented of their sins, and when they heard the preaching of Jonah, now someone superior to Jonah is here, but you refuse to repent. Padre, te bendecimos. And so, Father, we Gracias. bless you. Thank you. Gracias por tu palabra. Thank you for your word. Padre, abre nuestro entendimiento y nuestros corazones Open our understanding and our hearts para que tu palabra llegue y germine en el corazón de tus hijos so that your word can arrive and germinate in our hearts. y haga la labor para la cual ha sido enviada. And it may do the works for which it was sent. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén. Podemos sentarnos. Es una porción de la palabra tal vez un poco rara para un día de resurrección, And this may be a strange portion of the Bible for a day of resurrection, pero cuando la entendamos vamos a ver que tiene muchísimo que ver con este día. but once you understand it, you'll see it has a lot to do with this day. Lo que acabamos de leer es una porción, ¿verdad? Para entrar en contexto, en la cual los fariseos, un grupo religioso y político de la época de Jesús, And what we just read has to do with the Pharisees, a group of people in the time of Jesus. se acercó a Jesús y le hizo, ¿verdad? Una petición. And they came to Jesus and they asked for a petition. Es que estos hombres seguían muy de cerca a Jesús. And these men, they followed Jesus closely. No porque fueran discípulos de Jesús, Not because they were Jesus' disciples, sino todo lo contrario. but all the contrary. Lo seguían continuamente y lo observaban de lejos They followed and observed him closely
para ver dónde podían atrapar a Jesús en algún error. to see where they could entrap him in an error. Ellos habían visto a Jesús ministrando, They had seen Jesus minister habían visto a Jesús sanando, and seen him heal habían visto a Jesús haciendo muchos milagros. and seen Jesus do many miracles. Ellos habían sido testigos oculares de todas estas cosas. They had been eyewitnesses of all these things. Pero aún así llegaron a donde Jesús con una petición. But even though they came to Jesus with a petition, Y le dijeron, maestro, queremos que nos muestres alguna señal. and they said, "Teacher, I want you to show us some sign." Y es curioso porque los fariseos no venían con hambre de Dios. And it's curious because they were not hungry for God. No venían con fe. They were not with faith. No venían con un corazón rendido. They did not come with a surrendered heart. Venían con el único propósito de probar a Jesús. Their only purpose was to test Jesus. Y Jesús les contesta. And so Jesus answered them. La respuesta de Jesús fue una respuesta muy dura. And he gave them a harsh answer. Realmente fue un insulto para estos hombres. This was an insult for these men. Su respuesta fue la siguiente. Una generación mala y adúltera demanda señal, And he said, "An evil and adulterous generation would require a sign." refiriéndose a los fariseos. And so he was speaking to the Pharisees, Pero después dijo algo extraordinario. but then he said something extraordinary. Después que dijo, una generación mala y adúltera demanda señal, After he said, "Only an evil and adulterous generation would require a sign," y le voy a dar una señal, and I'm going to give them a sign, solamente una señal. but I will only give you one sign. La señal que Jesús le dio, And the sign that Jesus gave them, él mismo la llamó la señal del profeta Jonás. he himself called it the sign of the prophet Jonah. La única señal. The only signal. Le dijo, les voy a dar una señal y la señal va a ser el profeta Jonás. He said, "I'm going to give you one sign, and it will be the prophet Jonah." Yo creo que todos nosotros, aun aquellos que no se hayan criado en la iglesia, conocen quién fue Jonás. And I believe that all of us, even if you weren't raised in church, know about the prophet Jonah. Y tal vez lo conocen, ¿verdad? Por la historia tan extraordinaria de que Jonás fue tragado por un inmenso pez. And you may know it because this is the story of Jonah being swallowed by a huge fish. Le podemos preguntar a algunos de los niños y cada uno de ellos tal vez nos puede relatar esa historia extraordinaria. And we can even ask the children, and they will know what the story is. Pero esta historia siempre la vemos del lado tan asombroso de que un enorme pez se tragó a este hombre y no lo mató. But we always reference the story as a large fish that swallowed him but did not kill him. Pero la realidad es que la historia de Jonás nos revela algo más poderoso. But in reality, the story of Jonah reveals a much greater thing. Tan poderoso que se convirtió en señal It is so powerful that it became a sign para una generación que no cree. for a generation that did not believe. Jonás fue un profeta Now, Jonah was a prophet. hebreo He was a Hebrew prophet utilizado por Dios. who was used by God. Y a veces creemos que la historia de Jonás comenzó o su carrera profética comenzó en el momento en que Dios le dio la asignación de ir a Nínive. And some of us may think that his assignment began when God gave him the assignment to go to Nineveh. Pero la realidad es que Jonás ya era un profeta de mucho tiempo y de mucha experiencia. But in truth, he was a prophet with a lot of experience. El pueblo hebreo conocía quién era Jonás. The Hebrew people knew who Jonah was. Sabía que era un hombre que Dios le hablaba They knew that he was a man that God spoke to y que Dios hablaba a través de él. and that God spoke through him. La historia de Jonás específicamente Now, the story of Jonah specifically solamente se centra en el evento en que Dios le dijo a Jonás que fuera a la ciudad de Nínive y Jonás desobedeció a Dios. And it's centered in the assignment that God gave him to go to the city of Nineveh, but he was disobedient. Dios le dijo, debes ir a Nínive, Now, God said, "You should go to Nineveh. una ciudad malvada, It is an evil city, pero yo quiero tener misericordia de esa ciudad. but I want to have mercy on that city. Así que yo necesito que tú vayas a esa ciudad So I need for you to go there y le digas que se arrepientan. and tell them to repent."
esa ciudad era tan mala, Now, this city was so evil, los ciudadanos eran tan malvados, the citizens were so evil, que Jonás no quería ir a llevar el mensaje. that Jonah did not want to take the message there. Por una sencilla razón. And it's for one simple reason. No quería que el Nínive se arrepintiera. He did not want for Nineveh to Porque repent, sabía que si se arrepentía, because he knew that if they repented, Dios los iba a perdonar. God would forgive them. Así que él dijo, no voy para Nínive But he said, I am not going to that place, y voy a coger contrario a donde está Nínive. and I'm going to go in the opposite direction. Y ahí ocurre todo lo que nosotros sabemos, And this is when it occurs, everything that we already know, que Jonás se monta en un barco, that Jonah, he boards a ship, se desata una tempestad, and a great storm comes up, los marineros se asustan, and the ship, the crew, they became afraid, preguntan por qué está aconteciendo eso. and they're asking, why is this occurring? Jonás dice, es por mí. And Jonah says, it's because of me. Y él dice, tírenme al mar y esto se va a calmar. And he says, throw me into the sea, and this will be calmed. Los marineros le hicieron caso, And so the crew, they listened to him, lo tiraron al mar, and they threw him into the sea, ahí aparece el gran pez, and this is where the great fish comes up se traga a Jonás and swallows him, y Jonás permanece en el vientre de ese pez, lo dice la palabra, and he remains in the belly of the fish durante 3 días y 3 noches. for 3 days and 3 nights. Cuando Jesús trae a memoria la historia de Jonás y menciona que es señal, And so when Jesus mentions the story of Jonah and says that this is the sign, la trae específicamente por el evento en que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. and he brings it up specifically because of the event that he was in the belly for 3 days and 3 nights. Y dice, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro de un pez, And he says, the same way that Jonah was in the belly for 3 days and 3 nights, el Hijo del Hombre va a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. the Son of Man will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Con esto Jesús le estaba diciendo a los fariseos, And so with this, Jesus was telling the Pharisees, yo voy a resucitar. I will resurrect. Yo voy a estar 3 días y 3 noches I will be for 3 days and 3 nights en el corazón de la tierra, in the heart of the earth, pero al tercer día but on the 3rd day, yo me voy a levantar. I will rise. Voy a regresar. I will come Voy back. a resucitar. I will resurrect. Así que Jesús le estaba diciendo a los fariseos, And so Jesus was telling the esta señal Pharisees, va a ser suficiente para ustedes. this sign will be enough for you. Porque la autoridad de Jesús Because the authority of Jesus no se prueba por los milagros. was not tested by the miracles. Se prueba por haber regresado y vencido a la muerte. It was tested because he conquered death. No es lo que Jesús pueda hacer por nosotros. It is not about what Jesus can do No for es que us. Jesús nos pueda resolver las cositas que tenemos pendientes. It's not about him fixing the things that we have wrong. Es que Jesús ya lo resolvió. It's that he already Es fixed que them. Jesús ya venció. Is that he already conquered. Venció a la muerte. He conquered death. Por lo tanto, la muerte And so therefore no se death puede enseñorear cannot come de over los as a hijos de Lord Dios. amongst the children of God. Mire, la muerte de Jesús fue real, And so the death of Jesus was real. no fue simbólica. It was not symbolic. A veces nosotros como cristianos nos acostumbramos And sometimes we as Christians, we grow accustomed al relato to the tale de lo que Jesús vivió en la cruz about what Jesus lived at that cross, y se nos olvida el costo. but we forget about the cost. La cruz no fue poética, And so the cross was not poetic. la cruz fue cruel, The cross was cruel. la cruz fue violenta. It was violent. Jesús fue flagelado brutalmente. Jesus was brutally scourged. Y yo no sé si usted se ha puesto a pensar en esa palabra flagelado. And I don't know if you understand what scourged means. Eso quiere decir es desgarrado en pedazos. It means to be ripped apart. Mire, cuando usted se pone a ver cuál fue el látigo que usaron los romanos, When you think about the Roman whip that was used, ese látigo le llamaban flagellum. that whip was called a flagellum. Y no era un látigo normal que tú veías ves las tiras de cuero. And it wasn't a normal whip with long leather strings. No, ese látigo en esas tiras de cuero tenía unas bolas de plomo. That whip at the end had small round lead
Y esas bolas de plomos tenían unas pullas and those had spikes upon them. hechas de metal, They were made of metal, hechas de huesos they were made of bone, o hechas de cristal. or made of glass. El único objetivo And so the objective was de que cuando cayera en la piel de la persona, that when they fell upon the flesh of a person, al alar nuevamente para atrás, once they pulled back that whip, desgarrara la piel. they could tear apart the skin. Y fue tan cruel, era tan cruel, And this was just so cruel que muchos de eso era una tortura que le hacían a los que iban a crucificar. Now, this was a torture that they used upon the people that would be crucified. Era tan cruel que muchos no llegaban a la cruz It was so cruel that many people did not arrive at the cross porque morían desangrados. because they would bleed out and die. Dice la historia que muchas veces las vísceras de las personas salían por las heridas. And it was history that many times the guts of the people would spill out. Así que Jesús sufrió eso. And so Jesus suffered through all that. Jesús fue flagelado brutalmente. He was scourged brutally. Fue desangrado. He was bled out. Fue golpeado. He was beaten. Fue crucificado. And he was crucified. Y no solamente eso. And not just this. Había por costumbre quebrar las piernas de los que estaban crucificados para acelerar su muerte. It was custom to break the feet of those that were crucified to accelerate the death. Dice la palabra que a Jesús no hubo que hacerle eso, And the word says that this was not done to Jesus porque ya Jesús había muerto. because he had already died. Y con todo y eso, But with all of this, dice la palabra que traspasaron the word says en su costado that he was pierced in his su side corazón. and into his heart. Eso lo dice la palabra. And this is what the word states. Así que yo le estoy graficando esto And this may sound graphic porque hay muchas teorías que dicen que Jesús no murió realmente en la cruz, because there are many theories that say that Jesus really did not die at that cross, que tal vez sufrió un desmayo, that maybe he fainted lo pusieron en la tumba and they placed him in the y allá tomb, en la tumba volvió, and then he came back como que recobró en sí as if he got back his y por energy, eso salió de la tumba. and that's why he was able to escape the tomb. Jesús murió realmente. But Jesus truly died. Jesús no se desmayó en la cruz. He did not faint at the Jesús cross. no entró en coma en la cruz. He did not fall into a No coma. fue una ilusión. Now, this was not an illusion. Jesús murió en la cruz del Calvario. He died at that cross at Sus Calvary. verdugos confirmaron su muerte. And there were witnesses that confirmed his death. La naturaleza confirmó su muerte. And nature confirmed his death. Dice la palabra que en el momento en que Jesús murió, And the word dice, says dice que desde la hora sexta hubo oscuridad en toda la tierra. that from the 6th hour there was a darkness upon the earth, Que la tierra tembló and that the earth shook, y que las rocas se partieron. and that the rocks were split open. La naturaleza confirmó la muerte de Jesús. And so nature confirmed the death of Jesus. La escritura confirmó la muerte de Jesús. And scripture also confirms his death. Isaías 53 es un relato de lo que Jesús iba a sufrir en la cruz. Isaiah 53 is a saying of what Jesus would suffer at the cross. El velo del templo confirmó la muerte de Jesús. And the veil at the temple confirmed the death of Jesus. Dice la palabra en Mateo 27, he aquí el velo del templo se rasgó en dos. And Matthew 27 says, behold, the veil of the temple was torn in two. El velo era lo que le dividía el lugar santo del lugar santísimo. The veil was what separated the holy place from the most holy place. Esto quiere decir que Dios nos dio acceso a la misma presencia de Dios con su sacrificio. And this means that God gave us access to his presence because of the sacrifice. Jesús murió de verdad. So Jesus truly died. Murió en la cruz con la muerte más cruel que puede experimentar un ser humano. He died at the cross with the most cruel death. Pero aún con una muerte tan horrible, But even though he suffered this horrible death, con haber cumplido lo que decía la palabra, with accomplishing what the word said, con que la naturaleza haya confirmado su muerte, and even nature confirming his death, todos los eventos milagrosos que ocurrieron cuando Jesús murió en la cruz, and all the miraculous events that happened when he died at the cross,
Dice la palabra que sin resurrección todo hubiese sido en vano. But the word says that without the resurrection, everything would have been in vain. Porque la cruz Because the cross fue el sacrificio de amor más extraordinario que un ser humano pueda hacer. was the most extraordinary sacrifice of love that a person could make. Pero la resurrección But resurrection fue la muestra de poder y autoridad más grande que ha existido y existirá jamás. was the greatest display of power and authority that has ever existed. La cruz fue por amor. Now the- Mostró un amor extraordinario por nosotros. The cross demonstrated an extraordinary love for us. Pero resucitar But for him to have resurrected, mostró el poder y la autoridad sobre todo. it demonstrated the power and the authority Sobre upon la all things, muerte, upon death, Sobre el infierno, upon hell, sobre todo lo creado, upon everything lo que created, está arriba, whatever is up lo que high, está en la tierra what is on y earth, aún lo que está debajo de la and tierra. even what is below the earth. Pero sin resurrección, dice Pablo, mire lo que dice Pablo, si Cristo no resucitó, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. And Paul says, if Christ is not risen, then our faith is in vain. Primera de Corintios 15:14, y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. 1 Corinthians 15 says, and if Christ is not risen, then all our preaching is useless. Y la fe de ustedes también sería inútil. And your faith is also useless. La resurrección es la señal So the resurrection is the sign de la autoridad y el poder de Cristo sobre la muerte y todo principado. upon the resurrection and death and upon all principality. Sin resurrección no hay fe. Without resurrection, there is no faith. Sin resurrección no hay perdón. Without resurrection, there is no Sin forgiveness. resurrección no hay esperanza. There is no hope. Sin resurrección no hay salvación. There is no salvation. Muchos murieron en una cruz, Now, many died on a pero cross, ninguno resucitó como Cristo resucitó. but none resurrected just like Christ. Muchos sufrieron martirios, And many were martyred, pero ninguno resucitó como tu Dios resucitó. but none resurrected just like your God did. Y Él no resucitó solamente en espíritu. And he did not just resurrect in spirit. No fue que el espíritu se levantó de la muerte. It's not that the spirit rose from death. Fue que su cuerpo se levantó de la muerte. It was that his body rose from death. Yo quiero que tú entiendas algo por esto, por si a alguien le queda duda. And I want you to understand this and not doubt it. No fue que Cristo resucitó en espíritu. It's not that Jesus resurrected in the Es spirit. que su cuerpo se levantó. It's that his body rose. Y no solamente se levantó. And not only did it rise, Dice la palabra the word says que caminó entre ellos. that he walked among them. Salió de la tumba He left the tomb y se presentó a sus discípulos. and he presented himself to his disciples. Dice la palabra que estuvo 40 días en la tierra, And the word says that he was with them for 40 days, caminando entre la gente. walking amongst the people. Dice la palabra que comió con ellos. And the word says he ate with them, Dice la palabra que habló con ellos. that he spoke with them. Dice la palabra que aún Tomás tocó sus heridas. And it even says that Thomas touched his wounds. Dice la palabra que se le presentó en un momento dado a más de 500 personas a la vez. And the word says that he presented himself to 500 people at the same time. Y no solamente eso, los discípulos vieron cuando ascendió al cielo. And even the disciples saw when he ascended into heaven. La resurrección de Cristo no es un cuento de camino. And so the resurrection of Christ is not just a tale. Tiene más que evidencia científica It has scientific de evidence testigos oculares, of eyewitnesses, presenciales. of people that were present. No hay forma de que alguien pueda decir que la resurrección no fue real. There's no way that someone can say that the resurrection was not real. La tumba está vacía. The tomb is empty.
No hay nadie en There- la tumba. There is No no one está in the su tomb. cuerpo. His body is not there. No hay nadie. There is no one. Nuestro Cristo resucitó. Our Christ Y por resurrected. cuanto Él resucitó, nos dio la victoria a nosotros And because he resurrected, he sobre gave la us muerte. victory upon death, sobre el pecado upon sin, y sobre todo. and upon all things. La resurrección tuvo un efecto en los discípulos Now, the resurrection had an effect on his disciples y tiene un efecto en todo aquel que cree en ella. and has an effect in everyone that believes in it. Antes de la resurrección, Now, before the resurrection, los discípulos eran temerosos, the disciples were fearful. estaban escondidos, dice la palabra que huyeron, The word says that they were hidden, que se escondieron, that they hid, que Pedro lo negó, that Peter denied him, se dispersaron, and that they dispersed, negaron a Jesús. and that they denied Jesus. Pero después de la resurrección, But after the resurrection, el poder de la resurrección de Cristo the power of the resurrection of Christ manifestado en aquellos que le creen manifested in those that believed in him y manifestado en aquellos que le sirven, and manifested in those that serve him. ocurre un cambio trascendental There is a huge change in them. en toda vida que cree en la resurrección In every life that believes in the resurrection y recibe al resucitado. and receives he who Dice resurrected. la palabra que después de la resurrección The word says that after the resurrection, los discípulos no fueron los mismos. the disciples were not the same. Fueron valientes, They were brave, fueron osados, they were daring, fueron imparables. they were unstoppable. Dice la palabra que el mismo Pedro And the word says that Peter, que lo negó, who had denied him, ahora predica con denuedo. now preaches bravely. Ahora no le importa ser castigado. And now he doesn't care about being Ahora punished. se para frente a And he multitudes can stand before a lot of y no people. le interesa que pueda sufrir. And he's not interested in his Él suffering. predica acerca del Cristo resucitado. He is preaching about the resurrected Christ. Los mismos que huyeron, And so even the ones that fled, atemorizados, that they were fearful, dice la palabra que ahora no se callaban, now the word says that they would not be que donde silenced. quiera que se metían, That everywhere they went, tenían que dar testimonio de lo que habían visto, they had to give the testimony of de what lo they que habían saw escuchado and about what they heard y de lo que habían experimentado. and about the things they experienced. Tanto así And it was so much que so su denuedo y osadía that their por bravery and their predicar daring al Cristo for resucitado preaching that resurrected se iba a Christ, convertir en señal para una generación. it became a sign to a generation. Vemos en el libro de Hechos, And so we can see in en the el book of Acts, capítulo 5, específicamente el verso 30, 5:30, cómo Pedro hablaba frente al concilio supremo donde estaban allá los religiosos, ¿verdad? De más alto nivel. how Peter spoke before the religious council of the highest level. Y parte de su discurso And part of his speech, decía así: it says this: el Dios nuestro, our God de nuestros antepasados, of our forefathers, levantó a Jesús de los muertos. he raised Jesus from the dead. Después de que ustedes After you lo mataron colgándolo en una cruz. killed him by hanging him on a O cross. sea, Pedro estaba frente al concilio, no le importaba lo que sus palabras pudiesen producir en ellos. Él testificaba acerca del Cristo resucitado. So Peter was testifying before the council without caring what his actions might bring about the resurrected Christ. Y sus palabras despertaron en estas personas lo que despierta el testimonio de aquellos que predican al Cristo resucitado. And his words awoken in those people the same thing that awakes in you when you hear someone preaching about the resurrected Christ. Dice que el concilio dijo, vamos a matarlos, And it says that the council said, let us kill them porque están predicando una herejía. Mira, están predicando que Cristo resucitó. because they're preaching heresy that Jesus Christ resurrected. Pero dice la palabra que un hombre llamado Gamaliel, But the word says that a man called Gamaliel, un hombre respetado a very respected por member todas las personas, by every person, se levantó y le dijo, he stood up and said, hombres de Israel, now people of Israel,
Tengan cuidado con lo que le van a hacer a estos hombres. Be careful what you plan to do to these men. Hace un tiempo se levantó un tal Teudas, Some time ago, there was a certain Teudas quien fingía ser importante. who pretended to be important. Unas 400 personas se le unieron, And about 400 people joined him, pero a él lo mataron but he was killed, y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. and all his followers went their separate ways. Todo el movimiento se redujo a nada. And the whole movement came to nothing. Después de él, And so after him, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, at the time of the census, apareció un tal Judas there was a certain Judas de Galilea. of Galilee, Logró también que la gente lo siguiera, and he also managed for people to follow pero a él him, también lo mataron. but he too was killed. Y todos sus seguidores se dispersaron. And all his followers scattered. Así que mi consejo So my advice es is, que dejen a estos hombres en paz. leave these men alone. Póngalos en libertad. Set them free. Si ellos están planeando y actuando por sí solos, If they are planning and acting on their own, pronto su movimiento caerá. soon their movement will fail. Pero si es de Dios, But if it is from God, ustedes no van a poder detenerlos. you will not be able to stop Tal them. vez hasta se encuentren peleando con Dios. Maybe they're even fighting against God. Los movimientos que se levantaron antes, Now, the movements that had risen before, todos sus líderes murieron all their leaders had died, y hasta ahí llegó el movimiento. and then the movement would end. Pero de estos hombres, But of these men, los discípulos the disciples que se levantaron predicando al Cristo who resucitado, were preaching about the resurrected Christ, hasta hoy, till today, tú y yo you and I, somos testigos we are witnesses de aunque Jesús murió en la cruz, that although Jesus died at the cross, resucitó he al resurrected. tercer día And y on the third todavía day, nosotros somos cosecha And we are still the y reaping. somos testigos And we are de witnesses su resurrección. of his resurrection. La diferencia But the difference is que estos líderes murieron, that these leaders died. pero nuestro líder, But our leader, nuestro Dios, our God, nuestro Señor our Lord, y nuestro Rey and está our vivo King, he is y alive. vivo para siempre. And he is alive forever. Cuando la resurrección es real para ti, And so when the resurrection is real for you, no nos podemos quedar igual. you can't stay the Cuando same. entendemos lo que es la resurrección When we can understand what the y resurrection is, cuando el resucitado viene a morar en ti, and the resurrected one comes to live within you, nosotros no nos podemos quedar igual. we cannot stay the same. Cristo resucitó. Christ resurrected. Quiero que lo entiendas bien. Cristo resucitó. So understand this. No Christ estoy hablando resurrected. de que Cristo revivió. It's not that he realived himself. Revivir y resucitar no es lo mismo. To become realived, Lázaro revivió. Lazarus was realived. Lázaro volvió a la vida. He came back to life. Eso es lo que significa revivir. This is what this means. Volver a la vida To come back to life, para morir otra vez. but to then die again. Lázaro fue revivido, Lazarus was realived, pero volvió a morir. but he died again. Pero Cristo But Christ, no revivió. he was not realived. Cristo resucitó. He resurrected. Resucitó es que nació una nueva vida, To be resurrected is to be born into a new Eterna. life, an eternal life. incorruptible. It is uncorruptible. La resurrección es una transformación Resurrection is a transformation. eterna. It is eternal. Jesús no dijo, yo hago resurrecciones. Jesus did not say, I do resurrections. Él no dijo, yo hago resurrecciones. He did not say, I do resurrections. Jesús dijo en Juan 11:25, He said in John 11:25, yo soy la resurrección. I am the resurrection. Yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the life. El que cree en mí, And those who believe in me, aunque esté muerto, though he may be dead, vivirá. shall live. Él no revive a sus hijos. He does not revive Él his children. resucita a sus hijos. He resurrects his children. La resurrección no es un evento. And so resurrection is not an event. No fue algo que sucedió hace 2000, casi 3000 años. It's not something that happened thousands of years La ago. resurrección es una persona. Resurrection is a La person. resurrección es Cristo. Resurrection is Christ. Cristo no solo te da la vida, And he not only gives you life, sino te hace partícipe de su resurrección. but he makes you a participant of his La resurrection. resurrección no es solo un
una reanimación. It is not to be No es reanimated. que te revivió, It's not that he revived sino you. que es una transformación a una vida nueva It's that he transformed you into a y new una life, vida eterna. into an eternal life. Cristo te devolvió la vida en el contexto espiritual. So Christ brings you back to life in the spiritual context. Cuando venimos a Cristo, And so when we come to Christ, dice la palabra que nuestro espíritu viene a vida. the word says that our spirit comes to life. Así que en el contexto de ahora, And so in this actual context, cuando recibimos a Cristo, when we receive Christ, nuestro espíritu viene a vida. our spirit comes to life. Pero Él manifiesta su resurrección en nosotros en el contexto eterno. But he manifests his resurrection in the eternal context. La vida y la resurrección de Cristo se manifiesta en tiempo presente, o sea, ahora, y en tiempo futuro, The cuando li- mueras. The life and resurrection of Christ is manifested in the present time and in the future time when you die. En el tiempo presente, resucitar con Cristo se manifiesta cuando tu espíritu viene a vida. In present tense, when you receive the resurrection, you're rising Y with Christ. abandonamos la vida de pecado. And we leave behind the life of sin. Y vivimos una nueva vida espiritual. And we live a new spiritual life. Pero también se manifiesta en el futuro. But it also manifests in the future. Porque la Biblia promete Because the Bible, it que los promises creyentes that those that believe, serán resucitados en el día postrero. they will be resurrected on the La last day. esperanza de todo hijo de Dios And so the hope of every child of es que God después de la muerte física is that after the physical hay death, vida eterna. there is an eternal Que no nos life. vamos a quedar en un estado de muerte, That we will not stay in a state of death, sino que vamos a resucitar juntamente con Cristo. but that we will be resurrected with Christ. La señal de esta generación And so the sign for this generation no debe ser un milagro externo, should not be an external miracle, porque hablamos de los fariseos que le pidieron señal a Jesús, because we speak about the Pharisees that asked Jesus for a sign. pero ¿cuántas veces nosotros no le hemos pedido señal a Jesús? But how many times have we not asked him for a sign? Condicionando nuestra fe Conditioning our faith con un milagro que Él pueda hacer por mí. with a miracle that he can do for me. ¿Cuántas veces no le hemos dicho a Jesús, Señor, si tú haces esto, yo te voy a servir para siempre? How many times have we not said, Jesus, if you do this for me, I'll serve you forever? No estamos muy lejos de los fariseos. So we're not so far away from being a ¿Cuántas Pharisee. veces le hemos dicho, si sanas a mi hijo, te sirvo? How many times have we said, if you heal my son, I will serve you? Si me das un trabajo, no me aparto nunca. If you give me a job, I'll never depart from you. Si me das la persona que yo quiero, Señor, yo te prometo que mi familia va a ser para ti. If you give me that person I want, I promise my whole family to you. Pero la señal para nosotros, para esta generación, no es un milagro externo. But the sign for this generation is not an external No es lo sign. que Él puede hacer por nosotros. It's not about what he can do for us. Es que Cristo resucitado se manifieste en una vida transformada. It's that resurrected Christ is demonstrated in a transformed life. Y el problema que estamos teniendo no es que no sepamos que Jesús resucitó. But the problem is, it's not that we don't know that Jesus resurrected. Es que no estamos viviendo a la altura de esa verdad. It's not, we're not living to the measure of that truth. No estamos viviendo a la altura del Cristo resucitado. We're not living to the measure of the resurrected Christ. Porque cuando Cristo vive en ti, Because when Christ lives within you, no puedes negar su poder. you cannot deny his power. Cuando Cristo vive en ti, When Christ lives in you, nadie puede silenciar tu testimonio. no one can silence your Donde testimony. quiera que tú te metes, tienes que hablar de Cristo. Wherever you go, you speak about Christ. Por una sencilla razón. And it's for one simple reason. Porque Cristo ya no está afuera, está dentro. Because Christ is no longer on El the Cristo outside, que he's se levantó de inside. la tumba está dentro de ti. The one who rose from the tomb now lives Por lo within you. tanto, tu comportamiento debe hablar del Cristo resucitado. So the way you act has to speak about the resurrected No puedes Christ. callarte. And so you can't remain Porque aún silent. con tu boca cerrada, Because even with your mouth tus closed, gestos, the way that tu you act, presencia, your presence,
Tu body language Your body va a language, hablar de Él. it will speak about him. Consciente o inconscientemente. Unconsciously or El consciously, Cristo resucitado que has recibido en tu corazón the resurrected Christ you've received in your va a heart, manifestarse. he will become No puedes manifested. vivir igual. And so you can't live the same way. Con el Cristo resucitado adentro, With the resurrected Christ inside, no puedes vivir igual. you can't live the same way. No hay forma de que seas igual. There's no way that you can stay the same. Y esa es la señal más hermosa de su resurrección. And so this is the greatest sign of his Que Él resurrection, está en ti. that he is within Que you. el que resucitó de la cruz está en ti. The one that resurrected from the cross is within you. No hay mayor señal que esa. There's no greater sign than that. Pero si tenemos ese conocimiento But if we have this de knowledge que Él resucitó, that he is risen, pues entonces debemos vivir de acuerdo a que Él resucitó. then we must live as if he has risen. Si Cristo resucitó If Christ has resurrected y vive en ti, and he lives within you, debe notarse en tu carácter. it should be demonstrated in your character. Debe notarse en tus decisiones. It should be demonstrated in your decisions. ¿Decidirías si Cristo Would you decide without Christ? lo haría de esta forma? Would he do it in a certain way? Debe notarse en tu forma de amar a los demás. It should be demonstrated in the way you love others. El amor no es exclusivo. So love is not exclusive. El amor de Cristo es para todos. The love of Christ is for Por lo everyone. tanto, mi forma de amar debe mostrar el amor de Jesús. So the way that I love has to demonstrate the love of Jesus. Cristo resucitado en mí And so Christ resurrected within me debe notarse en mi forma de perdonar. should be demonstrated in the way I forgive. Aun cuando sea duro, Even when it's hard, Cristo te va a ayudar a perdonar. Christ will help you Debe forgive. notarse en tu forma de perdonar. And it should be demonstrated in the way Debe you forgive. notarse en tu santidad, It should be demonstrated en in la your forma en que holiness, te comportas. in the way that you act. Mire, puede ser que en nuestro interior hayan áreas And so maybe in our interior there are areas que las podamos catalogar que están muertas. that we may say are dead. Áreas con las cuales nosotros no queremos lidiar mucho, Areas where we don't want to deal with them, pero sabemos que están ahí, but we know they're there, que necesitan ser resucitadas that they need to be resurrected, y están muertas en nosotros. but they're dead within us. O hay áreas que están escondidas Or there are areas that are hidden porque tal vez no las queremos sacar a la luz, because we don't want to bring them to light. porque si las personas la ven, Because if people see them, saben que nos falta mucho. then they'll know that we're lacking. O tal vez vivimos con áreas atadas, Or in areas that we're bound. atadas en nuestro interior, They're bound in our interior. ligadas emocionalmente a alguien, They're tied emotionally to atadas a someone, rencor, tied to anger, atados a la falta de perdón, tied to the lack of atados forgiveness, a la incredulidad, tied to disbelief, atadas al temor. to fear. O tal vez hay pecado en nuestras vidas Or maybe there's sin con in los our cuales lives hemos lidiado vez tras vez, that we've dealt with them time after time. vez tras vez. And so time after time, Cristo quiere trabajar con esas áreas. but Christ wants to deal with those areas. Esas áreas no necesitan ser revividas. Those areas do not need to be Porque el revived. problema de estas áreas Because en the nuestra problem vida es que tratan de ser revividas. With these areas is Y that they try nosotros to be tratamos de revived. lidiar con ellas en nuestras propias fuerzas, And we try to deal with them in our own strength, en nuestro esfuerzo humano. in our human strength. Tratamos de revivirlas. We try to revive Tal them. vez esa relación tratamos de revivirla Maybe that relationship you're en trying to nuestras propias revive fuerzas. in our own effort. Tratamos de desligarnos de esas And ataduras so we try to let go of those y revivir esa área que está atada and we try to revive that en nuestras area propias fuerzas. using our own strength. Dios no te está llamando a que esas áreas revivan. But God is not calling you to revive those areas. Dios te está llamando a que las áreas que están afectadas en tu vida resuciten. He's calling you for those areas to be Pero para resurrected. resucitar tienes que morir. But for them to resurrect, you have Porque to nadie die. resucita que no haya muerto primero. Because no one can resurrect Por that lo has not tanto, died first. esas áreas tienen que ser rendidas. So those areas have to Vez be tras surrendered vez, time and vez time tras again. vez.
No es que va a ser fácil, And so it won't be easy. no es que no te va a costar, And it may cost you. es que necesita esfuerzo. Is that you need to make the effort. Una sola vez, Is it one time? muchas veces. But it has to be many times. Continuamente. Continuously. Tienes que morir al rencor, You have to die to anger. tienes que morir a la apariencia, Die to your appearance. tienes que morir al temor. Die to fear. Muriendo es la única forma que Cristo puede resucitarlas. Dying is the only way that Christ can resurrect them. Mientras trates de revivir esas áreas por tus fuerzas, While you're trying to revive them in your own strength, no va a haber resultados para Dios. you won't see results for God. Necesitas morir, You need to die. que esas áreas mueran en tu vida For those areas to die in para your que life. entonces Él las resucite. So then he could resurrect them. La señal fue dada. And so the sign was given. Cristo resucitó. Christ resurrected. Cristo vive. Christ lives. Cristo vive en nosotros. Christ lives within us. Él vive en nosotros. He lives within us. Y eso nos convierte en señal. And so that makes us a sign. ¿Sabes que tú eres señal? Do you know that you're a sign? ¿Tú sabes que eres señal? Do you know that you're a sign? Eres señal You are a sign. para el lugar donde trabajas. For the place where you Eres work. señal para tu familia. You're a sign for your Eres family. señal para el lugar donde estudias. You're a sign for where you study. Hoy Dios nos está llamando a rendirnos. And so God is calling us to surrender. Hoy Dios nos está llamando a arrepentirnos. God is calling us to repent. Hoy Dios te está llamando a transformarte. God is calling us to be transformed. La mayor señal para tu vida es la transformación de tu propia vida. And so the greatest transformation is your own life. Y al principio comencé leyendo un texto bíblico And so in the beginning I read acerca de la conversación que tuvo Jesús con los fariseos. the conversation that Jesus had with the Pharisees. Y quiero ya ir concluyendo, retomando nuevamente esos textos. And I want to reread these texts. Porque todo lo que te hablé va a redundar en esto. Because everything I've spoken is going to end in this. Los fariseos le piden señal a Jesús. The Pharisees asked Jesus for a sign. Jesús le dice, no les voy a dar solamente una señal. And Jesus says, I will give you only one sign. Y la señal que les voy a dar And the sign that I will give you es la señal de Jonás. is the sign of Jonah. Y le relata, Jonás estuvo 3 días y 3 noches dentro del pez. And he says, Jonah was in the belly for 3 days and 3 nights. Igual yo voy a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. And the same, I will be in the heart of the earth for 3 days and 3 nights. Jesús le estaba diciendo, la señal es la resurrección. And so Jesus is saying, the Yo sign voy is the a resurrection. resucitar I will y la resurrect. resurrección es señal más que suficiente de que yo vivo, de que yo soy Dios poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. And the sign of the resurrection will be. Pero Jesús no lo dejó ahí. But Jesus didn't leave it at that. Jesús le hizo una advertencia He gave them a warning a esa generación incrédula. to that evil generation. Y yo creo que nos las hace a nosotros también. And I believe he's telling us the same thing. Dios le habló algo radical. Now, God spoke something that was radical. Le dijo, los ninivitas He says, the Ninevites, se levantarán en juicio. they will rise in judgment. Se van a levantar en el juicio. They're going to be risen in the judgment. Dice en Mateo 12:41. Matthew 12:41. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán. On the day of judgment, the inhabitants of Nineveh will rise. Porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Because they repented of their sins when they heard the preaching of Jonah. Ahora alguien superior a Jonás está aquí. Now, someone superior to Jonah is here. Pero ustedes se niegan a arrepentirse. But you refuse to repent. Este pasaje es poderoso. Now, this is a powerful passage. Dios le está hablando acerca del día del juicio. God is speaking to them about the day of judgment. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Va a haber un día de juicio. Jesus is saying there will be a day of judgment. ¿Qué juicio va a ser ese? Now, what type of judgment is that? Es el juicio que habla Apocalipsis 20, It's the judgment that is in Revelations 20, del 11 al 15. 11 through 15. Y yo quiero que usted lo anote para que después lo lea con calma, porque no lo puedo leer completo. Now, write this down so you can read it.
Voy a leer solo unos versos. Dice, y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él. And I saw a great white throne and the one who was sitting on it. La tierra y el cielo huyeron de su presencia, The earth and the sky fled from his presence, pero no encontraron ningún lugar donde esconderse. but they found nowhere to hide. Vi a los muertos, I saw the dead, tanto grandes como pequeños, both great and small, de pie delante del trono. standing before the throne. Los libros fueron abiertos, The books were opened, entre ellos el libro de la vida. among them the book of life. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, The dead were judged according to the things they had según done, lo que estaba escrito en los libros. according to what was written in the books. El mar entregó sus cuerpos The sea gave up their dead, y la muerte y la tumba también entregaron sus cuerpos, and death and grave also gave up the dead. sus muertos. Y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. And they were all judged according to what they had done. Yo no sé si usted entendió esta versión de Apocalipsis, porque Apocalipsis es un libro que no lo queremos leer mucho. And I know Revelations is a book that we don't want to read, Pero la palabra me está diciendo que va a haber un día but the word is saying that there will come a day en el que tanto yo como tú where you and I, vamos a estar frente al trono. we will be before the throne Vamos a ser juzgados and we will be judged por el juez más justo del universo. by the most righteous judge in the universe. Y Jesús está haciendo referencia a este juicio. And Jesus is making a reference to this judgment. En todo juicio hay un abogado And there is in every judgment a lawyer, y la palabra establece que es Cristo and the word establishes that this is Christ y hay testigos. and that there are witnesses. Jesús le está diciendo a los fariseos, And so Jesus is telling the Pharisees, en el momento en que estés delante del trono para ser juzgado, the time that comes that you're before the throne to be judged, van a haber testigos there will be witnesses que tal vez te jueguen en contra. that may play against you. ¿Por qué estos testigos de Nínive son tan importantes? Porque de los testigos que van a jugarte en contra, le dijo Jesús a los fariseos que eran los ninivitas. Now Jesus is saying, the witnesses that will be before you and against you. ¿Por qué estos testigos son tan importantes en el juicio? Now why are they so important at this trial? Por una sencilla razón. And it's for one simple reason. Ellos creyeron. They believed. Le creyeron a un hombre inferior a Jesús. They believed to a man that was inferior to Jesus. Jesús dice, le creyeron a Jonás, no se compara conmigo porque alguien mayor está frente a ustedes, que And soy yo. they believed Jonah, who was inferior to Jesus. Estos hombres le creyeron a un solo hombre, a un profeta. These men, they believed in one Y prophet. cuando tú ves el historial de estos hombres, And when you look about the history of these como les men, mencioné al principio, eran hombres malos. and I had stated that these men were Eran cruel. hombres crueles. They were evil. Jonás no quería ir allí, no porque fuesen idólatras. Now, Jonah didn't want to go there, not because they were idolatrous. El coraje tan grande que Jonás tenía con los ninivitas eran porque eran hombres malos. Jonah was against these men because they were evil men. Dice la historia que no habían hombres más crueles The que los ninivitas con los que cogían prisioneros. The story says that the Ninevites were so cruel with their prisoners. Por lo tanto, Jonás no quería ir allí a donde eran esos hombres malvados. So Jonah did not want to go before these evil men. Finalmente usted sabe la historia. 3 días en el pez y lo escupió. And you know the story. He was 3 days in the belly and then he was spit out. Yo estoy casi segura que cuando lo escupió allí habían ninivitas mirando. And I'm sure that when he was spit out, there were Ninevites there. Lo que le sucedió a Jonás dentro del pez fue señal para ellos. What occurred to Jonah within the fish was a Y sign to dice them. la palabra que escucharon el mensaje de Jonás. And it says that they heard Jonah's message. Dice la palabra que al escuchar el mensaje de Jonás, al instante
creyeron. It says that when they heard his message, they believed No instantly. solamente creyeron, se arrepintieron. And not only did they believe, they repented. No solamente se arrepintieron, sino que el rey, And que not- fue el primero en arrepentirse, And not only did they repent, but the king, proclamó ayuno he proclaimed a y fast, silicio desde él que era la cabeza hasta el más bajo. starting from him to the lowest person. Te voy a poner en contexto. Now let's put this into Los context. ninivitas The Ninevites, escucharon un solo mensaje. they heard only one message. Un solo mensaje. Just one message. Vieron a un solo predicador. They saw only one preacher. Tuvieron una sola oportunidad. They had only one chance. Ellos no tuvieron nada más. They didn't have anything else. Una sola persona hablándole. Just one person speaking to Un them. solo mensaje. Just one message. Y creyeron. And they believed. Y no solo creyeron, And not only did they believe, fueron radical en su respuesta de arrepentimiento. they were radical in their response of repentance. Ellos no necesitaron 70 profetas. They didn't need 70 prophets. Ellos no necesitaron que por Instagram les predicaran. They didn't need an Instagram Ellos no preacher. necesitaron que en Facebook vieran una predicación. They didn't need a Facebook No preaching necesitaron que los llamaran por su nombre. or to be called by their names. Un solo hombre. Just one man. Y la palabra no explica que el mensaje fue extravagante. And the word doesn't explain that Fue the un preaching solo mensaje. was extravagant. Arrepiéntanse. It just said repent. Estos hombres creyeron de una sola vez. These men believed with Y just that nosotros? one time. But us, ¿Cuántas predicaciones hemos escuchado? how many preachings have we heard? Y esta vez lo voy a tomar personal. And this time, this is ¿Cuántas personal. predicaciones has escuchado tú? How many preachings have you heard? ¿Cuántas advertencias de Dios para tu vida? How many warnings for your life? ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? How many times has God spoken ¿Cuántas to veces you? Dios te ha llamado por el nombre? How many times has He called you by ¿Cuántas veces has name? escuchado en tu carro una palabra de bendición para tu vida? That you've heard in the car, even a word of blessing for your life. ¿Cuántas veces has empezado a ver el Facebook y sale un mensaje para ti? That even through Facebook, you receive a message. Y más que eso, And more than that, nosotros somos la generación we are the generation que, contrario a los ninimitas, that, contrary to the Ninevites, hemos experimentado su presencia. we have experienced His presence. Hemos experimentado su amor. We've experienced His love. Y tal vez usted dirá, no, yo no. And maybe you're saying, not me. Nada más de estar en una atmósfera como esta, Just by donde being. su presencia se manifiesta, tú has experimentado su presencia. Just by being in this Tú has presence. experimentado su misericordia. You have Nada más de experienced. estar aquí en esta tarde, tú estás experimentando su presencia y para ti es el llamado de salvación de Dios, el llamado de arrepentimiento. Y yo sé que por vivir en Puerto Rico, que somos más que bendecidos, no ha sido la primera vez que has escuchado el mensaje. Tengo una noticia para ti. Algún día estaremos frente al trono de Dios. En algún momento estaremos frente al trono de Dios. Aprovecha hoy. Porque si aún escuchando la voz de Dios y experimentando su presencia, no le crees ni te arrepientes, dice la palabra que tendrás testigos en tu contra. El pueblo de Nínive, que no experimentó al Espíritu Santo, ellos no sintieron al Espíritu Santo, ellos no sintieron al Cristo resucitado dentro de él. Sin embargo, creyeron de una sola. No seremos juzgados por lo que no supimos, We will not be judged on what we did not know, sino por lo que escuchamos but on what we heard y no creímos ni and obedecimos. did not believe or obey. Y tengo noticias para ti. And I have news for you. Ya hoy
tú escuchaste. Today you have heard. Ya hoy tú experimentaste. Today you have experienced. Ya hoy tú sentiste. Today you felt. Es día de darle una respuesta a Dios. Today is the day to give God an Es answer. tiempo de darle una respuesta a Dios. It's time to give him an answer. Es tiempo de contestarle a Dios como Él merece que le contestemos. It's time to answer him the way he Sí deserves. con nuestras palabras, sí con un acto de fe, sí diciéndole que sí, pero más con nuestros actos, con nuestra vida rendida a Él. Porque un día estaremos frente a Él. Un día estaremos frente a Él y los libros serán abiertos. Y ahí están todos los hechos. Todas las cosas que hemos realizado nosotros ahí frente a Él. Cristo será tu abogado si aquí lo has recibido. Si no, tendrás testigos en contra. Y no habrá excusa para haberle dicho no a Dios tantas veces. Yo quiero que usted esté en pie. Yo quiero que los muchachos vengan, los adoradores. Hoy les gané a los adoradores. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias porque has hablado al corazón. Gracias porque tu misericordia es tan grande que nos permites estar en este lugar, escuchar tu voz, escuchar tu llamado. Y como Padre caballero que eres, solo esperas nuestra respuesta. No nos fuerzas, no nos obligas, simplemente esperas amorosamente a que tus hijos respondan por ti. Padre, en esta hora yo declaro tu presencia sobre tus hijos. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú toques el corazón de aquel que vino necesitado de ti, de aquel que tal vez no sabe que te necesita, pero su alma gime dentro de sí por ti. Yo te pido, Señor, que despiertes el espíritu de tus hijos, que su alma gima desesperadamente al punto en que no puedan resistir tu llamado de amor, tu llamado para transformarlos, tu llamado para hacerlos nuevos. Espíritu Santo de Dios, sedúcelos, Espíritu Santo. Declaro tu presencia sobre tus hijos. Padre, tus hijos te darán la respuesta correcta. Aquel que ha llegado en tristeza te dará la respuesta correcta. Aquel que ha llegado en enojo te dará la respuesta correcta. Aquel que ha llegado en orfandad te dará la respuesta correcta. Aquel que ha llegado cansado de correr, de ocultarse, de luchar, te dará la respuesta correcta. Aquel que ha venido muerto, Señor, te dará la respuesta correcta. Oh Espíritu Santo, tú que produces el querer como el hacer, aviva el corazón de tus hijos. Aviva el corazón de tus hijos para que respondan al llamado que hoy el Padre les está haciendo. Tener un encuentro
con el Cristo resucitado que está aquí, que está en este lugar. Tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar, Padre. Tú estás en este lugar, Papito. Tú estás en este lugar, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, paséate como tú quieras hacer. Toca las vidas como tú quieres tocarlas. Espíritu de Dios, despierta la urgencia, la urgencia, la urgencia, la urgencia por venir a ti. La urgencia por rendirse. La urgencia, la urgencia, la urgencia de tus hijos. Despierta la urgencia de tus hijos. La urgencia, la urgencia, la urgencia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si tú entiendes que tienes urgencia de Dios por tu vida, este es el día que Dios ha hecho para ti. No dejes pasar más tiempo. No sabemos cuándo será nuestro último día aquí. No sabemos cuándo será el momento en que nos encontremos cara a cara. Pero si tú has llegado a este lugar, es la oportunidad que Dios te ha dado para encontrarte con el Cristo que se levantó de la muerte, con el Cristo que venció. Él está en este lugar. Si tú quieres recibirle, si tú quieres tener un encuentro con Él, yo te invito a que seas valiente. Levanta tus manos ahí donde estás. Solo queremos orar por ti. Levanta tus manos. Esta es la oportunidad que Dios te ha dado para ti. La oportunidad que Él ha dado para tu vida. Él está en este lugar. Su presencia está en este lugar. Vamos a levantar nuestras manos. Vamos a adorarle. Espíritu Santo, te bendecimos.